Bienvenidos, estimados docentes. En esta oportunidad vamos a explicar sobre la entrevista en esta etapa descentralizada para el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Estimados colegas, tengamos en cuenta que siempre debe estar nuestra normativa ahí de consulta. ¿Y qué dice esta normativa? Que acceden a la etapa descentralizada todos los postulantes que superaron los puntajes mínimos establecidos en la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad y en el puntaje total de la etapa nacional. Justamente en esta etapa, a cargo de los comités de evaluación, se evalúa la competencia pedagógica y la trayectoria profesional, que incluye formación académica y profesional, reconocimiento y experiencia laboral de los postulantes. Entonces, para efectos de esta evaluación, definiremos la competencia pedagógica como la facultad del docente para facilitar esas actividades que, en el marco de atención a la diversidad, promueven, dice aquí, aprendizajes significativos, lo que se evidencia cuando gestiona situaciones desafiantes y motivadoras, es lo que tenemos que lograr con los estudiantes en nuestra clase, y ofrece soporte pedagógico a los estudiantes, pero muy importante, en un clima favorable. Recordemos que este año y el año pasado, o estos años de pandemia, se ha dado mucha importancia al clima favorable para el estudiante. ¿Qué más nos dice? Demostrando idoneidad profesional para participar en la gestión de la institución educativa y compromiso con su profesión docente. La competencia pedagógica es evaluada mediante la observación del desenvolvimiento del postulante durante la facilitación de una actividad de aprendizaje y una entrevista. Entonces, mediante esos dos aspectos, miren, nos van a ver nuestro desenvolvimiento, nuestra competencia pedagógica, mediante una actividad de aprendizaje y una entrevista. Esa entrevista que vale 10 puntos. Con lo que se recoge, dice, la información con respecto a su perfil para participar en la gestión de la institución educativa y a su compromiso docente. Colegas, entonces, estos instrumentos de la etapa descentralizada en este cuadro 2, que ha sido sacado de la normativa, nos dice que nos van a medir dos dimensiones. La primera dimensión, competencia pedagógica, y la segunda, trayectoria profesional. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la competencia pedagógica. ¿Mediante qué instrumentos? La entrevista. ¿Y cuál es el puntaje máximo que va a tener esta entrevista? Son 10 puntos. No hay un puntaje mínimo. Quiere decir que si ustedes faltan, no llegan a esta entrevista, simplemente no es causal de retiro sobre el concurso de nombramiento. Continúan en concurso, pero no tendrían esos 10 puntos. Nosotros lo que queremos son esos 10 puntos. Y el puntaje máximo es 5, que tienen también dos aspectos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el comité de evaluación de cada UGEL tiene que comunicar a los postulantes pues la hora, la fecha y el lugar de aplicación de esos instrumentos. Y la convocatoria debe realizarse por un oficio, correo electrónico u otro medio escrito. Es importante que estemos atentos nosotros a esos medios. Y si no tenemos facilidad de acceso a nuestro correo electrónico, pues tener el número en todo caso de alguien de la UGEL para poder llamar constantemente si es que no contamos con algún otro medio, para poder revisar si es que ya se ha convocado a esta etapa de la entrevista. Aquí ya en la entrevista, ¿qué nos dice en la norma? Que con ese instrumento se evalúan dos aspectos, los cuales están vinculados al perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y al compromiso que demuestra con su profesión docente. Y aquí hay un cuadro que nos muestra que vale tanto para EBR, EBA y EBE. Los aspectos son dos aspectos fundamentales, ¿no? Perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa, y el otro aspecto, compromiso del postulante con su profesión docente. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros? Y en el primer aspecto se mide mediante dos criterios. Recuerden que cada aspecto son 5 puntos, en total 10. En el primer aspecto se mide mediante dos criterios. El primer criterio es trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Y no nos olvidemos que la comunidad educativa no solo son los docentes ni los estudiantes, sino también los padres de familia. Entonces tenemos que mencionarlos
al momento de nosotros, quizá al momento de darnos las respuestas. En el criterio, otro criterio que también es de ese aspecto, es la contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Y aquí hay algunas preguntas que nos van a hacer, por ejemplo, ¿no? Si tu institución educativa no cuenta con un PI o está desactualizado, ¿qué propondrías? Entonces ustedes, si están en el momento de la entrevista, tienen que dar todas las respuestas pues, positivas. Y les preguntan, ¿cómo harías? Quizá yo haría reuniones con los padres de familia para poder implementar este PI. Y nos olvidamos, pues, si es que no trabajamos las tardes, quizás tenemos planeado viajar todas las tardes, pero tenemos que dar respuestas positivas durante la entrevista. Luego vemos cómo solucionamos eso. Entonces, el otro aspecto es compromiso del postulante con su profesión docente. Hay dos criterios: reflexión sobre la práctica pedagógica, y el otro es interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Y justamente ahí nos está explicando, ¿no? Compromiso del postulante con su profesión docente, que va a reflexionar sobre nuestra práctica y sobre su interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Justamente todo orientado con el desarrollo o la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien, aquí nos dice que el Minedu proporcionará a los comités de evaluación una guía de entrevistas, lo que incluirá una batería de preguntas de acuerdo con los criterios de valoración para cada aspecto, esos dos aspectos que hemos leído hace un momento, las que se podrán adecuar en función del grupo de inscripción del postulante. O sea, esa guía la van a adecuar, no necesariamente van a venir todas las preguntas que les den a ellos. Actualmente no hay una guía para esta etapa o para este nombramiento docente, no hay aún actualmente. Pero lo que yo he hecho es recopilar una del año 2018 que se ha dado el nombramiento docente. Entonces vamos a observarlo en la siguiente diapositiva. Pero también nos dice que el comité de evaluación deberá convocar al postulante por escrito con al menos 3 días calendario de antelación, indicando fecha, hora y lugar, 3 días antes. Y justamente lo que les mencionaba, en cada aspecto vale 5 puntos, en total son 10 puntos. Y no tiene un mínimo requerido. Quiere decir que ustedes si no asisten a esta entrevista, no pasa absolutamente nada. Simplemente los 10 puntos no los tienen, ¿no? Y es lo que queremos obtener, esos 10 puntos. Muy bien, lo que yo he hecho es encontrar o buscar el manual del comité de evaluación del concurso de nombramiento 2018 en la etapa descentralizada de la entrevista, ¿no? Y justamente eso les voy a dejar el enlace en el primer comentario o en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a esta completa ficha o esta completa guía de preguntas en la entrevista. Está en la página 17 hasta la 23. Entonces, aquí son algunas de las preguntas que he podido sacar o extraer del manual del Comité de Evaluación del 2018. ¿Qué preguntaron en ese entonces, ¿no? Disposición para participar en la gestión de la institución educativa y contribuir a la construcción y mejora del fortalecimiento del PI. La primera pregunta, de frente, ¿no? Vamos a la pregunta. ¿Qué piensa del trabajo en equipo entre docentes? ¿Qué habilidades tiene para trabajar en equipo y qué dificultades? Esas preguntas ya han sido respondidas. Ustedes ingresan a Google, ya hay respondidas. Si buscan otros videos de los colegas, también están respondidas. Pero yo he hecho otras respuestas quizá para que ustedes puedan pues ir más preparados aún de lo que ya están. Y la respuesta sería: yo pienso que el trabajo en equipo es primordial para lograr los objetivos que la comunidad educativa se plantee. Sabemos que el Minedu incentiva el trabajo en equipo orientados a proyectos como en los concursos de buenas prácticas y FONDEP. Me motivo con el trabajo en equipo, y las habilidades que tengo para este tipo de trabajo son el liderazgo, proactividad, empatía y sobre todo la asertividad. Una de las dificultades que tengo es la organización del tiempo para las reuniones colegiadas. Siempre queda corto para tratar todos los temas de prioridad en la experiencia que he tenido. La siguiente pregunta es: ¿por qué se interesó en postular a una plaza de esta institución educativa, SEBA, CB?
El motivo principal es porque es una institución que resalta y aquí se debe mencionar algo de su historia como institución y resaltar cómo han afrontado las dificultades. Y ahí continúan diciendo, ¿no? Y sé que es muy prestigiosa a nivel de la UGEL por todas las participaciones en diferentes concursos. Otra razón de importancia es porque me permitirá estar cerca de mi familia y sentir ese calor de hogar necesario que me impulsa a superar diferentes obstáculos que se me presentan y seguir creciendo a nivel profesional. Entonces, aquí es muy importante, en la entrevista no nos olvidemos que no solamente van a escuchar nuestras respuestas, sino que el momento que nosotros estemos respondiendo tenemos que hacerlo seguros, mirándole a los ojos a los entrevistados. No vayamos a mirar al piso, a nuestros cuadernos, nuestras manos quizá que vamos a tener cerca. No, tenemos que mirar a los ojos al entrevistado. Hacer contacto visual es que es muy importante. En la siguiente pregunta que dice, ¿qué he escuchado de la institución educativa SEBA o CB? Y aquí ustedes responderán, ¿no? He escuchado buenas referencias sobre esta institución que tiene un buen clima laboral, trabaja en equipo para lograr sus objetivos y me gustaría ser parte del plano docente que elabora aquí. Y vamos a mencionar cosas positivas pues, de la institución. Y si se menciona algo negativo, como por ejemplo que no ha resaltado en concursos escolares, ahí podemos aprovechar y manifestar nuestro interés o los concursos en los que como docente han participado o hemos participado con nuestros estudiantes y resaltar un poco lo que hemos hecho o hemos venido haciendo en años anteriores. Muy bien, si nos preguntan sobre los ejes que puede ser educación intercultural bilingüe, trabaja con la comunidad o importancia del cuidado del medio ambiente, entonces nos pueden preguntar, ¿cuál de los ejes que la institución educativa trabaja son de su interés? ¿Ha tenido experiencia en estos temas? ¿En qué consistió su experiencia? Nos van a preguntar. Y nosotros aquí tenemos que investigar primero sobre los ejes que tenga definido la institución. Por ejemplo, si el eje es cuidado del ambiente, nosotros responderemos, ¿no? El eje del cuidado del ambiente es de mi interés. Sí he tenido experiencia en este tema, ya que en los años que he venido trabajando, ha sido importante para mí lograr en mis estudiantes la conciencia ambiental. Además, el año pasado uno de los proyectos que trabajé se llama Cuidado a la Pachamama. Esta experiencia consistió en el reciclaje y la siembra de árboles en nuestra comunidad educativa. Es un ejemplo nada más. Ustedes recordarán si han venido trabajando en un proyecto sobre estos ejes y lo mencionan. En la siguiente pregunta, ¿no? Si el postulante no menciona alguno de los ejes de acción de la institución educativa, dice indagar por su experiencia estos temas. ¿Ha tenido experiencia en estos temas? Si menciona haber tenido experiencia, indagar en qué consistió su experiencia, nos van a preguntar de todos modos, ¿no? Entonces aquí es muy importante que hayamos respondido a la pregunta anterior para que no lleguen a preguntarnos, ¿no? A nosotros. Porque va a evidenciar que estamos preparados. Por eso deben recordar qué proyectos hayan ejecutado apuntando a alguno de los ejes. Y si no recuerdan en el momento de la entrevista, improvisar alguno con seguridad. Pues, no sabrá si es real o no. Recuerden que el objetivo es lograr esos 10 puntos en la entrevista. Si no recordamos, nosotros pues inventaremos. Nadie va a venir, la UGEL no va a ir a corroborar que el año pasado o el año pasado realmente hayamos ejecutado ese proyecto. O años anteriores no lo hemos hecho, no va a comprobar. Entonces al momento de sacar adelante nuestra entrevista, pues si tenemos que quizá improvisar algo, hagámoslo. Todos en bien de lograr esos 10 puntos de la entrevista. Otra pregunta es, ¿ha tenido experiencia en otras instituciones educativas? ¿En qué proyectos o áreas de acción ha trabajado dichas instituciones educativas SEBA o CB? Si la institución educativa no tiene ejes definidos, aunque la verdad serían casos particulares, respondemos así, ¿no? Una probable respuesta. Sí he tenido experiencia en otras instituciones educativas en las que he elaborado. He trabajado con un proyecto ambiental, Sembremos un Árbol, donde toda la comunidad educativa era partícipe del sembrado de un árbol en diferentes fechas establecidas al inicio del año. Aquí, si no recuerdan haber participado en un proyecto referente a los ejes, investiguen alguno interesante en internet y le cambian el nombre y lo socializan al momento de la entrevista. Recuerden, deben obtener esos 10 puntos.
En la siguiente pregunta dice, ¿qué podría aportar usted para fortalecer el trabajo de la institución educativa SEBA o SEBE? Lo que podría aportar para fortalecer el trabajo de la institución educativa son proyectos colectivos. Tengo un interés especial en trabajar más proyectos de los que he venido ejecutando, pero mi objetivo es ganar buenas prácticas docentes y FONDEP. De esa forma obtendría un aporte a la institución educativa donde labore y puedan implementar el proyecto en beneficio de los estudiantes y crecimiento profesional. La siguiente pregunta es, ¿qué espera aprender de la institución educativa SEBA, SEBE? Bueno, en el caso de que sea. Podemos responder, no, espero aprender y enriquecerme con las experiencias de mis colegas. Sería excelente varias guías para poder compartir con ellos mi experiencia y que ellos compartan las suyas. Además, he escuchado, y aquí mencionan algo particular de la institución que esperen aprender. La siguiente posible pregunta, ¿por qué cree que es usted la persona más idónea para la plaza docente en esta institución educativa SEBA o SEBE? Una respuesta corta, que les doy una idea nada más. Considero que soy la persona más idónea para esta plaza docente porque soy competitiva, empática, mi vocación es la docencia y puedo aportar a que la institución logre sus metas a corto y largo plazo. Si ustedes van a decir esta parte mía donde está preguntándole si son las personas más idóneas, ¿por qué son idóneas? Entonces la respuesta que ustedes den, la que sea, deben decirlas con seguridad, sentados correctamente, que realmente pues crean lo que ustedes están diciendo. Capaz ustedes sí lo creen, capaz sí son las personas más capaces, son las personas más competitivas, son las mejores, pero tienen todos esos talentos, pero si no lo logran transmitir, recuerden que las personas que les van a entrevistar no las conocen de tiempo, no las conocen de años. Simplemente quizá por un saludo las conocen o capaz ni siquiera al lugar donde están postulando las van a conocer. Entonces, en esos tiempos, en ese tiempo corto que estén en la entrevista, tienen que proyectar todo lo que ustedes son. Y si no lo son, tienen que proyectar todo lo buenamente posible. Muy bien, aquí hay otra posible pregunta. Dice, ¿cuáles son las características de un buen estudiante? Aquí es necesario que ustedes logren obtener información del PI, de la institución a la que postulan. Esto dependerá del PI, de la institución educativa, como por ejemplo una respuesta, ¿no sería? Algunas de las características que sean creativos, reflexivos, democráticos, protagonistas de sus deberes y derechos, identificados con su cultura, que reconozcan y comprendan y expresen emociones y sentimientos de manera autónoma, de acuerdo al PI. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las capacidades y actitudes fundamentales que una institución educativa, o SEBA o SEBE, debe desarrollar en sus estudiantes? Aquí pueden respondernos, según mi criterio, las capacidades fundamentales que todos los estudiantes de la institución educativa deberían desarrollar son el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Asimismo, las actitudes fundamentales serían las actitudes de la empatía, tolerancia, diálogo, persistencia y trabajo en equipo. En esta diapositiva, también ha sido extraído de la guía del 2018, se les da consejos al comité de evaluación, que va a hacer la entrevista. Consejos para preparar y conducir una entrevista. Tenemos que leer también lo que le aconsejan al entrevistador para que sepamos cómo debemos responder, con qué actitud debemos ingresar. El primer consejo que les da al comité de evaluación es que establecer un buen clima para la entrevista, recibir al postulante, darle la bienvenida e invitarlo a sentarse y sentirse cómodo. La segunda es, el entrevistador tiene que presentarse dando a conocer su cargo. Conviene describir la plaza y los datos más resaltantes de la institución educativa, ¿no? También es recomendable evitar interrupciones durante la entrevista y apagar los celulares. Si al entrevistador le sugiere que apague los celulares, ustedes también como entrevistados tienen que apagar los celulares. Es un error fatal. Error fatal si ustedes ingresan y mira, la entrevista está sonando su celular. Les distrae a ustedes, le distrae al entrevistador y se pierde totalmente la conexión. No necesitan ese momento que van a ingresar a la entrevista tener el celular, no lo necesitan. Si es posible, déjenlo afuera con otra persona o lejos de ustedes, que no puedan escuchar y no les interrumpa.
También les aconseja no olvidar que la comunicación no verbal, la puntualidad, el trato y la presentación del postulante son una gran fuente de información. Miren, van a sacar información de nuestra comunicación no verbal, muy aparte de la puntualidad, ¿no? Y el trato que tengamos. Que la comunicación no verbal, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué imagen proyectamos nosotros al momento de que nos hagan la entrevista? Y adelante se les va a dar, en la siguiente diapositiva les voy a explicar cuáles son unos consejos, ¿no?, que pueden dar para poder proyectar el momento de la entrevista. También nos dice aquí, prestar atención a las respuestas y tomar notas, ya que esto permitirá indagar aspectos claves y plantear preguntas complementarias. El entrevistador va a estar quizá tomando nota de nuestras respuestas. No nos vayamos a distraer, no tratemos de mirar lo que está escribiendo el entrevistador. Nosotros vemos, nos sentamos correctamente, nos fijamos, hacemos contacto visual con cada uno de los entrevistadores y de esa manera vamos a proyectar seguridad. Es importante que el entrevistador, dice aquí, antes de las entrevistas se familiarice con las preguntas y las secuencias de las mismas. Claro, el entrevistador tiene que leerlas, tiene que saber qué preguntas nos van a hacer. Y aquí dice, si se presenta algún postulante con algún tipo de discapacidad, prever los espacios adecuados para la entrevista. Si ustedes como postulantes tienen alguna discapacidad, tienen que manifestarlo al comité para que el comité pueda adaptar o pueda crear un clima más adecuado para ustedes. Muy bien, entonces algunos consejos que se les da a ustedes que están postulando en esta etapa descentralizada es: no llegues tarde ni tampoco demasiado pronto, ¿no? Bueno, idealmente que no llegues tan tarde, que llegues temprano. Prever todos los que van a postular a zonas rurales, mientras no conocen el comité, les podrá entender que van a llegar tarde porque es muy lejos, el carro, toda la situación, pero no es favorable para ustedes que lleguen tarde. Van a llegar desconcentrados, agitados y no van a prestar mucha atención debida al momento de la entrevista, entonces prevean. Otra recomendación es no tengas el móvil encendido, el celular, no, ya les vuelvo a repetir, celular, olvídense que está el celular con ustedes. Así le pongas en silenciador, si vibra, les va a distraer. Si le pones apagado, capaz la alarma suena, alejen el celular de ustedes. Si quieren dar una buena entrevista. Aquí dice, no te enredes en una discusión. Aquí en la entrevista no se trata de que si tú tienes razón o ellos tienen razón. Sonará muy feo, quizá olvídense de ese momento de sus ideales, de lo que debería ser. Recuerden que están tratando de impresionar a personas que no los conocen totalmente. Capaz serán ustedes muy buenos, pero en ese corto tiempo que vas a la entrevista tienen que caer bien. Demostrar que saben proyectar una imagen de seguridad. Tienen que convencer a las personas que están entrevistando. Otra recomendación es no gesticules exageradamente. Entonces, mover mucho las manos a veces es señal de que uno está nervioso. Mover las manos si es necesario. Tampoco van a juntar las manos y ponerlas encima de la mesa con los codos, ¿no? Lo medianamente posible. Al momento de que ustedes van a dar la respuesta, puedes usar las manos, sí, pero no las levantemos tan alto, ¿no? A una altura cerca al pecho, ¿no? Entonces, para poder explicar mejor nuestras respuestas. Otra pregunta es, no lleves la iniciativa, deja que sea el entrevistador el que dirija la entrevista. Sí, pues no le van a ustedes a hacer repreguntas. Vemos cómo son personas que quizá notan simpatía, más carisma, entonces quizá podemos hacer unas repreguntas o extendernos un poco más en nuestras respuestas. Pero si vemos que son personas quizá que están viéndonos de una forma más te pregunto, me respondes y te vas, entonces abstengámonos de hacer más preguntas, simplemente escuchemos lo que nos estén preguntando, respondemos y listo. Otra recomendación es no te presentes con mal aspecto, por favor, colegas, no vayan con la ropa quizá que ustedes usualmente usan pues a diario, que puede ser muy bonita, pero siempre preséntense con terno, proyecta. La ropa no hace el docente, lo sé, pero un terno, una ropa adecuada siempre proyecta una buena imagen. El peinado también, el peinado sobre todo si son mujeres, el peinado que sea despejado, no va a estar el cabello en medio de nuestra cara.
Puede ser nuestra forma, nuestro estilo, no sé, nuestra onda, pero no debemos hacerlo. Porque, vuelvo a repetir, son personas que no nos conocen, tenemos que proyectar la mejor imagen posible. No mastiques chicle, dice la otra recomendación. Obviamente, no que estoy nerviosa, me meto el caramelo en la boca ese momentito para refrescarme o estar menos tenso. No, chicle tampoco, nada. No mientas aquí. Dice, bueno, mentir, si es una mentira quizá que nos va a favorecer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y dice, no dejes de ser tú mismo ni tú misma. Aquí vamos a ver una recomendación. Hay que hablar todo el tiempo en un tono positivo. Es importante nunca referirse mal a otras personas ni a otra empresa en la que se haya trabajado o practicado. Si nos preguntan sobre el colegio, nosotros no vamos a decir, no, capaz el mismo entrevistador nos dice, no, ay, ese colegio, quizá, o el colegio, no es una referencia negativa. Nosotros no. Todo positivo, todo es feliz, vivimos en un mundo mágico, no se les vaya a ocurrir dar comentarios negativos, ni hacia personas, ni hacia instituciones, así sea verdad, no. Y antes de la entrevista dice aquí, entrar a la página web de la empresa, o sea, en la empresa de la institución educativa tenemos que entrar a su página web o Facebook, cualquier fuente de información que nos dé y nos pueda facilitar el momento de la entrevista que sea más sencilla. Y en la despedida recordemos esto muy importante, ¿cómo nos vamos a despedir? Un buen apretón de manos y muchas gracias, espero saber pronto de ustedes. Pues una despedida familiarizada, ¿no? Que sientan nuestra energía positiva los entrevistados o nuestros entrevistadores. En esta imagen podemos ver algunas recomendaciones importantísimas al momento de la entrevista. Quizá ustedes conocen los temas que le van a entrevistar, hacer preguntas, conocen las respuestas, saben mucho. Pero si al momento de la entrevista no nos presentamos temprano, damos una mala impresión. Si no miramos a los ojos al entrevistador, vamos a dar una sensación de que estamos distraídos, no estamos concentrados. También si nuestras uñas no están limpias, no están cortas, tienen que estar adecuadas, sin cascarnos de pintura, limpias al momento de que nosotros entreguemos quizá nuestros documentos, hablemos, vamos a usar nuestras manos y se van a ver. También debemos memorizar o saber los nombres de los entrevistadores, porque si nosotros vamos a responder a quien nos está preguntando por su nombre, no le vamos a decir colega, docente, profesor, ¿no? Tenemos que saber los nombres de quienes nos van a entrevistar. Es muy recomendable para crear, cuando uno menciona el nombre de la otra persona en la entrevista, se va a sentir más familiarizada quien está entrevistando. También debemos ponernos zapatos de vestir si somos hombres y mujeres, ¿no? Un terno adecuadamente. Tampoco no exagerar con el perfume, ¿no? Tampoco colores demasiado llamativos. Recordemos que sí, la vestimenta no hace el docente. Sin embargo, es necesaria. También tenemos que estar derechos correctamente, porque si nosotros estamos todos quizá agachados, con miedo, vamos a proyectar una imagen de que estuviéramos con miedo, estaríamos nerviosos, capaz sí lo estamos, pero no debe notarse. También el peinado en las mujeres, por favor, debe estar bien recogido o hacia atrás, que no nos interrumpa el cabello. Si nos tapa toda la cara, nuestro cabello, vamos a desconcentrarnos, vamos a una impresión de que si no estuviéramos muy alineados, tendremos que proyectar la mejor imagen posible, colegas. Muy bien, esa es toda la información que les puedo dar sobre la entrevista. Suscríbanse al canal, voy a estar subiendo más videos informativos sobre el proceso de nombramiento docente.